Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. Como la cierva busca el agua de las fuentes, así, sedienta mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Oremos. Dios nuestro, que por tu Espíritu Santo elegiste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de la perfección que se debe seguir. Concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios, y eso le valió la justificación. Al que, gracias a su trabajo, tiene obras. No se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama: dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa. No oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Canta, aleluya.
muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. Canta aleluya al Señor, al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que, después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que nos propone la confianza como camino de comunión con Dios. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles también hoy esta hermosa memoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Una religiosa que vivió a profundidad su vocación consagrada, una religiosa que quiso en todo vivir la verdad. La humildad es la verdad, decía Santa Teresa, y naturalmente pues no le fue fácil en su tiempo, pero ella perseveró para que la vida de su congregación carmelita, llegara a ser en todo momento auténtica y fiel a lo que Dios quería. Naturalmente, como todos los viernes, pedimos por el fin de esta pandemia, en este mundo que tiene tantas cruces, tantos rezagos en este mal que se alarga en el tiempo. Y para que podamos en todo momento escuchar la palabra con un corazón sincero, como lo hizo Teresa de Jesús, invocamos al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo,
un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importante, como decimos, esta continuación de la carta a los Romanos y del Evangelio según San Lucas. El tema de hoy pues está en relación con este de ayer y anteayer, ¿no? Es la sinceridad en el cumplimiento de la palabra de Dios. Hoy Pablo cita a un ejemplo de fe. La fe es la respuesta a la palabra. Dios nos habla y ¿cómo le respondemos? Abraham respondió creyendo. Y entonces Abraham fue justificado por su fe, agradó a Dios por su fe. La fe es creer. Pero, claro, Abraham no es que no hizo nada. Le dijo el Señor, sal de tu tierra, y salió. Eso ya es una obra. Esto es lo que queremos ahora recordar, porque Lutero aquí fue donde se equivocó, donde él dijo, bueno, no, yo solo abro mi corazón, y ustedes ven que el evangelismo pues es como una especie de fideísmo. Yo tengo una fe de confianza y la confianza me lleva que si peco no importa porque Dios me ha salvado en Cristo. Bueno, ¿cuántas personas, me decía alguien, han cometido grandes pecados de corrupción y dicen que se lavan en la sangre de Cristo? Bueno, realmente esta es una deformación de la fe. La fe no es para sentirse salvo, pero sí, ante todo es para aceptar la gracia de Dios. La gracia lleva después a la vida nueva. Por eso Jesús en el Evangelio dice cuidado con los fariseos, ¿no? Porque es cuidado con la hipocresía. No hay nada oculto que no haya de descubrirse. Estas personas eran muy religiosas. Cumplían preceptos, mandatos, observancias, pero en el fondo despreciaban a los demás, robaban. Es esta clásica espiritualidad de la vitrina, ¿no? La vitrina que se pone, los artículos adornados para que el comprador caiga y compre, ¿no? A veces hay quien se hace pasar por muy bueno, pero no, en el fondo hay algo que no está bien. Jesús dice, cuídense de ellos, dice, ¿no? No teman lo que mata el cuerpo, témanle a aquel que puede hacer perderse el alma. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, no temamos a los que pueden matarnos, pero tengamos pena del juicio de Dios. Muchas veces queremos salvar la vida y perdemos, hermanos, la salvación. Es decir, tengamos ese respeto, ese amor, esa confianza. Por eso dice, no se venden 5 pajarillos por 2 monedas, o dice, todos estos pajarillos o los cabellos de su cabeza están contados. Nada sucede sin que Dios lo permita. La observancia, el respeto a Dios y la confianza en Dios. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos hacemos 2 preguntas. Ante todo, ¿tenemos una fe como la de Abraham? Abraham es antes de Moisés. Moisés es el que dio la ley y la ley contiene las obras de la ley. Por eso Pablo va más atrás, va a Abraham. Pero Abraham no solo creyó y se quedó sentado. Abraham caminó por aquella tierra porque el Señor le dijo, sal de tu tierra. Tenemos una fe que nos lleva también a movernos en el camino de la conversión. Y la segunda pregunta, ciertamente nosotros caemos en esas apariencias de cumplimiento, decía alguno, ¿no? Caemos en esta especie de miedo a la apariencia. No teman lo que mata el cuerpo, no quieran quedar bien con el mundo, témanle más bien a Dios, dice Jesús. ¿Preferimos entonces el juicio del mundo o el juicio de Dios? ¿Y tenemos confianza en el Señor? Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, tú conoces cuántos temores hay en nuestro corazón. Perdónanos si por quedar bien con el mundo y temer perder la vida en el mundo, perdemos la vida eterna.
Concédenos, Señor, la gracia de la sinceridad que tenía Santa Teresa, tu sierva. Concédenos el amor a la verdad y concédenos sobre todo, Señor, la confianza. Tú lo has dicho, ustedes valen más que unos pajarillos del cielo. Que podamos entre la confianza y la seriedad de nuestra respuesta vivir la salvación que se nos propone. Amén. Ahora es el momento de la contemplación. Es el momento de colocarse en la presencia del Señor. Hoy en la contemplación, el Salmo 31 dice: perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Para decir esto, pues hace falta tener la sinceridad de reconocerse pecador. Comentaba que hace muchos años una persona siempre se confesaba y llegaba como con pena y decía: bueno, ¿yo qué tengo que decir? Prácticamente nada, pero aquí estoy. Entonces ahí no había reconocimiento. No es que uno va a estar pensando que tiene 50,000 pecados si no los tiene, pero siempre hay algo que presentarle al Señor para ser mejores. Entremos en el silencio de la contemplación. Meditemos esta frase: perdona, Señor, nuestros pecados, porque Dios sabe cómo somos. A Él no podemos engañarle y sin embargo nos ama. Nos ama como un padre ama a un hijo enfermo. Y la enfermedad del pecado siempre se da. Entremos en este silencio de la contemplación diciendo una vez más: perdona, Señor. Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos tomar 2 propósitos. El primero, pues, imitar esta fe de Abraham, ¿no? Abraham, que ciertamente creyó en Dios y esa fe lo llevó a caminar, salir de su tierra. No es que creer sea levantar la mano, quedarse sentado, ponerse a cantar y no pasamos de ahí. La fe implica un camino, es el camino de la fe y el fruto de la fe. No son las obras judías que decían: yo por lo que he hecho me salvo, con Dios o sin Dios. No, es ciertamente la humildad. Y en segundo lugar, pues tengamos esta confianza en el Señor. Santa Teresa decía: nada te turbe, nada te espante, Dios no se pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Qué hermosa esta oración de Santa Teresa: solo Dios basta. A veces nos angustiamos, sobre todo en este tiempo tremendo de la pandemia. Cuántas personas no se angustian, justamente, claro, por la salud, por el peligro, pero perdemos la confianza en el Señor. Siendo prudentes, haciendo lo que tenemos que hacer, confiemos en Dios. Y que esto sea posible por intercesión de María Santísima, la Virgen del Rosario, a la que le pedimos siempre progresar en esta pandemia, por intercesión de San José y por intercesión de Santa Teresa, Virgen y Doctora de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén.